Buenas noches. Mi nombre es Karen Cabrera. Soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y en la actualidad estoy estudiando para psicología educativa. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de defender un tema importante dentro de la entrevista o las técnicas de la entrevista. ¿Y qué más importante que hablar de lo que es el rapport? Esta que probablemente la podemos escuchar o la podemos tomar como análisis directamente con personas que nos pueden llevar a completar la confianza establecida dentro de una entrevista. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de tener una cercanía con personas. Por ejemplo, hay veces en las que encontramos personas que quizás decimos, así como pregunta, ella y yo o él y yo no compaginamos. O decimos, no tenemos química. O posiblemente podemos decir, no somos compatibles. Es decir, que podemos encontrarnos con un sinnúmero de preguntas que harán de dudas en poder tener esa empatía. Y si hablamos de lo que es el rapport, podemos darnos cuenta que es justamente eso, tener una empatía, tener una forma de poder tener la confianza específica dentro de lo que es la conversación que se tendrá a cabo o que se llevará a fundamental dentro de una conversación, dentro de una entrevista psicológica. Esta misma como rapport nos ayudará a que el cliente o el paciente tenga la confianza de externar cualquier situación, cualquier ámbito, cualquier problema, cualquier duda y un sinnúmero de cualidades que éste va a desarrollar de acuerdo a como el entrevistador se dé a entender o a dar la confianza con él mismo. Hablamos también que rapport se refiere a la relación armónica o la confianza y la empatía que debe estar y debe establecer entre dos o más personas. En este caso, el psicólogo o el entrevistador o el entrevistado. Esta es una conexión emocional que va a ser positiva. Debe ser positiva porque para poder alcanzar la necesidad del paciente que éste tiene, pues entonces debe ser una comunicación abierta, una comunicación de mutua colaboración. Y yo lo voy a sellar, esa palabra, voy a resaltar, de mutua colaboración, que es fundamental en el rapport. ¿Por qué? Porque en mediado de que haya una conversación afable con él mismo, este va a sentir, como dije ahorita, la confianza, va a tener todas las formas abiertas de poder expresar sus sentimientos y sus emociones. En base a todo esto, que las podemos relacionar, van a ser productivas. ¿Por qué? Porque a mediados de las condiciones expresivas que esta persona pueda externar, vamos a tener entonces un historial clínico positivo. Estas que van siempre a la mano, debemos tener en cuenta que hay conversación verbal y cuando hablamos de conversación verbal nos estamos relacionando a que esta es la forma en que el entrevistador se expresa verbalmente, donde este puede influir en la dinámica de una entrevista. En cambio, a un tono de voz que sea favorable, en cambio a una comunicación abierta, en cambio a una manera establecida con el paciente. Con lo que respecta a la comunicación no verbal, que es como lo opuesto. Y aquí hablamos de los gestos en la no verbal. Hablamos de los gestos faciales, de la postura de sentarse incluso, de la forma como este entrevistador mantiene el contacto visual en todo momento con el paciente. Es decir, que este debe tener siempre, en todo momento, un lenguaje corporal establecido donde pueda sentirse escuchado y valorado. No olvidemos eso, que al verbal tratas todo momento en el tono de la forma de voz, que debe ser amable, que este debe ser empático con la persona que está entrevistando y que el no verbal habla todo momento, que puede transmitir una actitud
negativa que afecte la interacción. En todo momento, este deberá tener como formalidad un lenguaje corporal establecido, que el paciente asiente y tenga la certeza de que con gestos deberá incluso tomar en consideración cualquier ámbito que el psicólogo o el profesional pueda demostrar dentro de la entrevista con el paciente. Existen también habilidades interpersonales, que estas son la capacidad del entrevistador para establecer un rapport donde va a completar un cierre de una información que va a ser crucial. Por ejemplo, un entrevistador que demuestra comprensión mutua, de mutuo interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la historia del candidato que está estableciendo una información en un modo ambiente favorable de confianza, que va a facilitar la comunicación. Este va a completar un contraste. Si el entrevistador se muestra distante o indiferente, puede generar desconfianza y dificultad para poder tener una apertura de una información correcta. Si hablamos también de lo que son los estilos de pregunta, tenemos que considerar que el paciente, pues él va a estar en entera disposición, abierto a lo que pueda decir, pero el entrevistador o el psicólogo o el profesional deberá tener pues esa paciencia, ese carácter, esa forma afable de que él mismo haya de preguntar